Si llevas tiempo sintiéndote solo, déjame hacerte una pregunta. ¿Y si la soledad no fuera el verdadero problema? ¿Y si después de conseguir más amigos, una pareja o más personas a tu alrededor, seguirías sintiéndote exactamente igual? Porque eso le pasa a muchísima gente. Y cuando ocurre, se dan cuenta de algo incómodo. Nunca estuvieron luchando contra la soledad, estaban luchando contra ellos mismos. Y esa es una batalla de la que casi nadie habla. La mayoría de las personas cree que se sienten mal porque están solos, y tiene sentido pensarlo. Después de todo, cuando te sientes vacío, perdido o desconectado de los demás, es fácil asumir que el problema es la falta de compañía, que todo mejoraría si tuvieras más amigos, una pareja o alguien que estuviera ahí para escucharte. Pero hay algo que no encaja, porque existen personas rodeadas de gente que se sienten completamente solas. Y también existen personas que pasan gran parte de su tiempo solos y aún así viven en paz. Entonces, si la soledad fuera el problema, ¿por qué ocurre eso? En este video quiero hablar de algo que casi nadie menciona: la diferencia de estar solo y estar atrapado dentro de sí mismo. Porque entender esa diferencia podría cambiar por completo la forma en que ves tu propia soledad. Piensa por un momento en esto: si la soledad fuera realmente el problema, entonces cualquier persona que pasara mucho tiempo sola debería sentirse miserable. Pero eso no ocurre. Hay personas que disfrutan pasar tiempo a solas, personas que encuentran tranquilidad cuando nadie las interrumpe, personas que aprovechan esos momentos para pensar, aprender o simplemente entenderse mejor. Y al mismo tiempo hay personas rodeadas de amigos, de compañeros, de mensajes, de conversaciones todos los días, y aún así se sienten vacías, como si algo faltara, como si ninguna cantidad de compañía fuera suficiente. Entonces la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo puede ser que dos personas vivan situaciones tan diferentes si el problema es exactamente lo mismo? Y aquí es donde creo que muchas personas se equivocan, porque estar solo y sentirse solo no son la misma cosa. Una persona puede estar completamente sola en su habitación y sentirse en paz, mientras que otra persona puede estar rodeada de gente y sentirse más aislada que nunca. Eso significa que el verdadero problema no siempre está allá afuera, no siempre es la falta de amigos, no siempre es la falta de una pareja. A veces el problema está en la relación que tenemos con nosotros mismos. Y cuando entendemos esto, en cuanto antes entendemos eso, antes podremos empezar a atacar el problema correcto. Porque cuando la mayoría de las personas habla de soledad, en realidad no está hablando de estar solos, está hablando de cómo se siente consigo mismo cuando se queda solo. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Cuando estamos rodeados de gente, es fácil de distraernos. Podemos ocupar nuestra mente con conversaciones, con redes sociales, con videos, con trabajo, con cualquier cosa que nos mantengan ocupados. Pero cuando todo ese ruido desaparece, solo quedas tú. Y para muchas personas ese es el verdadero problema, no la soledad, sino encontrarse cara a cara con pensamientos que llevan años evitando. Sus inseguridades, sus miedos, sus errores, las cosas que intentamos olvidar manteniéndonos ocupados. Por eso algunas personas sienten tanta incomodidad cuando están solos, porque el silencio tiene una extraña forma de sacar a la superficie todo aquello que normalmente ignoramos. Y mientras más intentemos escapar de ello, más pesada se vuelve la soledad. Pero aquí hay algo interesante: la soledad no creó esos problemas, no creó tus inseguridades, no creó tus miedos, no creó tus heridas, simplemente dejó de ocultarlas. Y entender eso cambia completamente la pregunta, porque ahora ya no se trata de ¿cómo dejo de estar solo? Ahora la pregunta es: ¿qué estoy evitando cuando me quedo solo conmigo mismo? Y esa pregunta suele ser mucho más difícil de responder. Y quizá por eso personajes como Subaru conectan con tantas personas, porque durante gran parte de su historia aparece alguien que simplemente está sufriendo, alguien que se siente incomprendido, alguien que carga con problemas que nadie más puede ver. Y cuando observamos todo lo que ocurre, es fácil pensar que su dolor viene de las circunstancias que lo rodean. Pero si miramos con más atención, nos damos cuenta de algo importante: el mayor enemigo de Subaru nunca fue estar solo, fue la forma en que se veía a sí mismo, fue la presión que ponía sobre sus propios hombros, fue el miedo a fracasar, el miedo a no ser suficiente, el miedo a decepcionar a las personas que quería. Y durante mucho tiempo intentó escapar de todo eso, intentó convencerse de que podía cargar con todo, que no necesitaba ayuda, de que seguía avanzando.
tarde o temprano las cosas mejorarían por sí solas, pero no funcionó. Porque hay batallas que no se ganan corriendo y hay heridas que no desaparecen simplemente porque decidimos ignorarlas. Por eso, uno de los momentos más importantes de su historia no ocurre cuando derrota a un enemigo, ni cuando consigue una victoria. Ocurre cuando deja de huir de sí mismo, cuando acepta sus errores, sus debilidades y las partes de él que tanto miedo le daba reconocer. Y creo que muchas personas viven algo parecido, porque pasamos años intentando escapar de lo que sentimos, nos mantenemos ocupados, nos distraemos, buscamos cualquier cosa que nos permita no pensar demasiado, pero tarde o temprano llega un momento en el que ya no podemos seguir corriendo, y cuando eso ocurre, nos vemos obligados a enfrentar aquello que llevamos tiempo evitando. Por cierto, si este video te está ayudando a ver tu situación de otra perspectiva, considera suscribirte, porque este canal está hecho para las personas que intentan entenderse un poco mejor a través de historias como esta. Y dicho eso, hay algo más que necesitamos entender sobre la soledad, y aunque pueda parecer extraño, ahí es donde la soledad deja de ser como algo malo, porque cuando dejamos de huir de nosotros mismos, la soledad cambia por completo. Ya no se convierte en un lugar donde esconderse, se convierte en un lugar donde entenderse. Y no, eso no significa que de repente todo se vuelva más fácil, no significa que tus inseguridades desaparezcan, ni que tus miedos se vayan de la noche a la mañana. Significa algo más simple, que por primera vez empiezas a enfrentarlos, porque no puedes cambiar algo que te niegas a mirar, no puedes sanar algo que finges que no existe, y no puedes construir una versión de ti mismo si pasas toda la vida intentando escapar de quién eres hoy. Por eso, algunas personas salen fortalecidas de la soledad, no porque sean más fuertes, no porque sufran menos, sino porque utilizan ese tiempo para conocerse mejor, para cuestionarse, para aprender, para crecer, mientras otros pasan ese mismo tiempo intentando distraer de todo aquello que no quieren enfrentar. Y esa diferencia lo cambia todo, porque la soledad es como un espejo, no te muestra algo nuevo, solo te muestra lo que ya estaba ahí. La pregunta es, cuando te miras en ese espejo, ¿decides apartar la mirada o decides enfrentar lo que ves? Tal vez todo este tiempo pensaste que la soledad era tu enemigo, que era la razón por la que te sentías perdido, vacío o estancado, pero quizá la soledad nunca estuvo intentando destruirte, quizá solo estaba intentando mostrarte algo. Tus miedos, tus inseguridades, las partes de ti que llevas años evitando mirar, porque al final la soledad no decide quién te conviertes, lo que realmente lo decide es lo que haces cuando te encuentras a solas contigo mismo. Y ahí es donde aparece otro problema del que casi no hablamos, porque cuando dejas de huir de los demás y empiezas a enfrentarte a ti mismo, también terminas enfrentándote con tu pasado, con errores que todavía pesan, con heridas que siguen allí y con cosas que creías haber dejado atrás. Por eso, si quieres seguir profundizando esta idea, te voy a dejar en pantalla el siguiente video, porque ahí hablo de Subaru y de una mentira que muchos creen, que puedes simplemente olvidar tu pasado y seguir adelante, cuando a veces aquello de lo que intentas escapar es exactamente lo que necesitas comprender para poder crecer. Y si llegaste hasta aquí, comenta la palabra espejo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.